Entonces, fíjense, dentro de lo que es el SPSS, si me voy a la parte donde viene a analizar, encuentro algo que se llama escala. Y no es casualidad que el alfa de Cronbach no solamente hable de la fiabilidad, análisis de fiabilidad, sino que también venga incluido dentro del apartado de escala. ¿Alguien sabe por qué? O sea, no lo vean como una casualidad. ¿Alguien sabe el porqué de esto? Yo no, doctor. Yo tampoco, doctor, no he pensado ¿Por en qué? esa. Sí. ¿Por qué nos interesa a nosotros hacer un análisis de confiabilidad? Desde luego, esto aplica cuando tenemos tres o más valores que voy a querer conjugar para obtener un valor final, que es el score de la variable latente, del constructo. ¿Por qué el tópico de la escala es importante? El tópico de la escala es importante porque al momento de generar el análisis de confiabilidad, el alfa de Cronbach, queremos asegurar no solamente que estén correlacionados los elementos, sino que además las escalas de esos ítems que vamos a conjugar sean consistentes. Y eso tiene que ver con la forma en la cual estoy midiendo la escala de los ítems. O sea, la escala de cada uno de los ítems debiera siempre ir en un mismo sentido. En una escala ascendente o descendente, no importa, pero que sea consistente entre los ítems que voy a conjugar. Precisamente una de las cualidades que hace el alfa de Cronbach es medir esa consistencia, y lo digo otra vez, no solamente en términos de la correlación, sino en términos del sentido de la escala, un sentido positivo, ascendente, o un sentido negativo, descendente. Cualquiera de los dos es válido, pero lo que sí ocurre es que no se pueden juntar, no se pueden conjugar estos diferentes tipos de sentidos al mismo tiempo. No es posible. El alfa de Cronbach me lo va a detectar y me va a marcar un indicador, un índice de alfa de Cronbach deficiente, ¿verdad? Hay muchos métodos para hacer análisis de fiabilidad, pero del que estamos aquí hablando, lo pueden ver en la pantalla del SPSS, es el que se denomina alfa de Cronbach, y que es el que la mayor parte de los investigadores usamos cuando queremos medir la confiabilidad de un constructo. Dentro del análisis del alfa de Cronbach hay varias opciones que están disponibles para hacer el análisis, para hacer la corrida del alfa de Cronbach. De todas estas que están puestas aquí, que están indicadas, la más importante de todas es la que se llama escala si se elimina el elemento, ¿verdad? Todas las demás que vienen aquí chequeadas, pues creo que las pueden usar, no hay ningún problema, pero la que sí deben asegurarse que siempre esté pinchada, que siempre esté chequeada, es la que se llama escala si se elimina el elemento. Me imagino que todos ustedes entienden a qué se refiere este concepto, esta opción, ¿verdad? La de qué sucede si se elimina un elemento dentro del análisis. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda? De acuerdo, doctor. De acuerdo, doctor. Muy bien. Dicho eso, o sea, ya tengo en la corrida, y entonces lo primero que aparece de las tablas, porque van a salir varias tablas, la primera de ellas es la que tiene que ver con el estadístico, del estimador. En este caso, el estimador es el alfa de Cronbach, consistencia interna, y vienen dos métricas, la que es el alfa de Cronbach regular y el otro que está basado en el ajuste de los errores estándar que tenemos de los ítems. Francamente, la que siempre se usa, vamos, la que tiene la convención de ser utilizada como referencia es el alfa de Cronbach regular, el que viene sin el ajuste de los errores tipificados, de los errores estándar. Entonces, en ese sentido,
se van a dar cuenta que las dos métricas siempre van a venir correlacionadas, es decir, van a ser muy parecidas las dos métricas. Yo lo que les sugiero por simplicidad es que usen siempre el alfa de Cronbach regular y que en eso basen sus decisiones. La otra métrica es opcional. Muy bien. Vienen varias tablas, ustedes se dieron cuenta que en el ejemplo que viene aquí se chequearon varias tablas, varias opciones. Yo me voy a ir a las que realmente son de interés. Las otras son tablas opcionales que en lo particular no tienen un interés específicamente relacionado con el análisis de causalidad, son más bien descriptivas. Voy a irme directamente a esta tabla que quiero revisar con ustedes. Esta es la buena. Esta es la tabla en donde queremos centrar la discusión. ¿Me podría decir alguno de ustedes de qué forma darle uso particularmente a la columna número, a la última columna que viene aquí, la del alfa de Cronbach, si se elimina el elemento? ¿Hay alguien que no tenga exactamente claro cómo se usa esta columna, la que estoy indicando en el cuadro? Es que eso sí lo vimos el semestre pasado, doctor. Digo, me Sí, esperé no, que alguien contestara. yo lo sé, lo único que necesito es que me confirmen sí o no. Si todo el mundo lo tiene claro, yo voy a darlo por sentado. No voy a dedicar más tiempo a esto. Me voy a ir ahora a la siguiente pregunta, que es, ¿de qué columna puedo sacar entonces los pesos que voy a usar para calcular el score del constructo, de la variable latente? ¿Cuál de estas columnas es? Supongo que si no comentan nada es porque también lo vieron con Marta, ¿verdad? No, doctor, perdón, es que estaba tapado ahí con algo. Eso sí, yo no lo vimos. Muy bien. ¿Alguna sugerencia, alguna idea de cuál utilizar de estas columnas para poder calcular los pesos? Yo pensaría en la varianza, pero no estoy segura. Este valor de varianza. Así es. ¿Alguna otra idea? La correlación, Fíjense, doctor, ¿cuál de las dos? Perdón, porque hay dos correlaciones. del elemento total corregida. No alcanzo a ver bien, sí. ¿Quién lo está diciendo, perdón? Cizaña, doctor. María. ¿Es María? Sí, doctor. Sí, Gracias, muy doctor, bien. doctor, yo soy Adelante. Irving, nomás tengo yo pensaría que es correlación múltiple al cuadrado, ya que si eliminamos, por ejemplo, el tercer ítem, dice que aumentaría el alfa a 0.762 y realmente en correlación múltiple al cuadrado es el más bajo del alfa. Entonces, yo pienso que hay que observar la correlación múltiple al cuadrado. Es buen punto. Fíjense, es interesante las dos ideas. Si se fijan en la idea de María, lo que estaríamos diciendo es que estaríamos en el peso restándole el efecto del ítem 3 a la variable latente, ¿verdad? Porque ese es lo que me está diciendo este peso, es un peso negativo, entonces estaría sacando un promedio ponderado en el cual resto el efecto del ítem 3 en la variable final, en el score final. En cambio, en la otra columna, si se dan cuenta, no existen valores negativos. Todos están elevados al cuadrado y lo único que estamos haciendo es precisamente evitando que exista el artefacto de estar restando los efectos de algunos ítems en el score final.
todos los efectos son sumativos, todos son positivos, pero lo que sí es un hecho es que algunos son positivos y otros, perdón, unos son más grandes que otros. Si se fijan, este efecto del ítem 3, que aquí aparece negativo, en este caso aparece como el efecto más pequeño de todos los 4, de todos los 5, quiero decir. Hay una ventaja en usar la columna 3 y otra ventaja en usar la columna 5. Alguien me pudiera decir, las dos se podrían utilizar para efectos del cálculo de los pesos. ¿Alguien me podría decir las ventajas y desventajas de usar uno o el otro? No tengo idea, doctor. Igual. Por ejemplo, y aquí depende mucho cuál sea el siguiente paso que ustedes hagan en el procedimiento. Si ustedes no van a eliminar el ítem 3, si no lo van a eliminar, yo usaría la columna que dijo Irving. Esa sería la que yo usaría como pesos, para el cálculo de los pesos. Pero si sí voy a eliminar el ítem 3, porque me lo está sugiriendo la última columna, la que ustedes dicen que ya revisaron con Marta, si sí decido hacerlo, entonces yo usaría, para el cálculo de los pesos, yo usaría la columna que mencionó María, la que tiene que ver con la correlación elemento total corregida. Desde luego, la razón de esta dualidad depende de si elimino o no elimino el ítem 3, y es que en particular el ítem 3 es problemático porque tiene un peso negativo. Un peso negativo que en la sugerencia que propone Irving se resuelve. El problema de usar la columna que dice Irving es que los pesos van a tener un efecto cuadrático y no un efecto lineal al momento de que se incluyan en el cálculo del score. Ese es el problema. Si se fijan, el valor de 0.557 al momento de verse en la otra columna, en lugar de aumentar este valor, disminuye en la columna que propone Irving, ¿sí? De hecho, todos los valores se desescalan. Fíjense, el valor que tengo de la columna que propone María es menor en todos los casos, ¿sí? No sé si haya alguna duda, pero ocurre, ¿verdad? El único que tiene un comportamiento diferente es el valor del ítem 3, porque tiene la particularidad de ser negativo. Entonces se vuelve positivo y tiene un valor que inclusive en términos absolutos es mayor, ¿verdad? Ustedes pueden ver que en términos absolutos este valor es mayor que el que originalmente teníamos, ¿verdad? Y sin embargo, todos los demás valores que tengo yo de la columna de correlación total corregida, todos los demás valores disminuyen, absolutamente todos, al manejarse el elemento cuadrático. ¿Qué significa eso en términos del cálculo de los pesos? ¿Qué significa el que los elementos disminuyan su valor absoluto? ¿Tiene algún efecto particular en el cálculo del score? Doctor, disculpe, en el ítem 4, que está en punto 431 y después en correlación múltiple al cuadrado dice punto 524, sería aumenta, ¿verdad? Sería la caso excepción, ¿verdad? Sería la excepción. Y solo lo comenté para entender bien. Sí, claro, y es bueno que lo hayas hecho, pero en general los otros bajaron, ¿verdad? Este subió y seguramente esta situación tiene que ver con el efecto cuadrático que tenemos de las correlaciones bivariadas en la matriz. Si se fijan, los pesos que puedo yo obtener usando esta columna
son diferentes en términos relativos con respecto a los que hubiera obtenido si uso esta otra columna. Y la razón de ese comportamiento extraño, el que tú acabas de mencionar, Irving, es precisamente este elemento que aparece aquí en forma negativa, este peso negativo. Entonces, dicho eso, si yo no decidiera volver a correr el análisis de alfa de Cronbach y decidiera dejar los elementos tal como están aquí, los 5 ítems, definitivamente yo usaría la columna que tú dijiste. Pero si mi decisión fuera diferente en el sentido de mejor quitar el ítem 3 para hacer que el alfa de Cronbach suba, ¿sí? No sé si lo recuerden, pero nos habíamos quedado en un valor de alfa de Cronbach que es déjenme ver cuál es el valor. Es un valor que viene de 0.597. Si lo quiero incrementar hasta llegar a 0.762, que la verdad es un incremento bastante grande, si fuese ese el caso, en lugar de usar esta columna, yo usaría la otra. ¿Hay alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Sabrían ustedes cómo aplicar estos índices? Desde luego, ya no va a aparecer el ítem 3. Estos valores que aparecen aquí ya serían otros nuevos, porque estamos volviendo a correr el alfa de Cronbach quitando el ítem 3. Repito, estos valores cambiarían. La pregunta que estoy haciendo ahora es si sabrían cómo aplicar estos valores para calcular los pesos al momento de calcular el score de la variable latente. ¿Sabrían cómo hacerlo? No, doctor, de hecho es algo lo que yo quería experimentar en mis variables latentes, como lo menciona, y estaba pensando en cómo se haría, pero no he llegado hasta ese punto. Entonces, no, Sí. yo no sé cómo. ¿Alguno de ustedes sabe? No, doctor, yo tampoco no sé. No, doctor. ¿Saben calcular promedios ponderados? Ponderar, así como en matemáticas, y hacer una ponderación de acuerdo a los pesos. Yo lo recuerdo vagamente, doctor, pero así fresco no lo tengo. Sí, voy a volver a compartir esto. Dejé de compartir la pantalla porque quería usar el whiteboard, pero me acordé que la ocasión anterior cuando lo usamos, se generó un problema. Voy mejor a encontrar la fórmula aquí para ustedes. Como los porcentajes integrales, ¿no, doctor? ¿Perdón? Son como los porcentajes integrales. Se te oye muy lejos, Horacio. Perdón, doctor, no sé si ahorita mejor. Un poco mejor, sí. No, le comentaba que sí es como los porcentajes integrales. Muy bien. Pues no exactamente. Déjenme, miren, ¿están bien? ¿Alcanzan a ver bien esta fórmula que está aquí? Sí, doctor. Imagínense que voy a aumentar el tamaño para que lo vean mejor. Esta es la fórmula. Y esto que están viendo aquí, este es el score que yo obtendría de la variable latente. ¿Sí? Si yo tengo 100 encuestas, yo estaría calculando 100 valores para la variable latente. Y entonces lo que voy a usar es los ítems que tengo yo de la variable latente. Supongamos que tengo 5 ítems, es un supuesto. Entonces yo voy a sumar aquí. Primero voy a multiplicar y luego se suma. Primero multiplico el valor del ítem 1 o el valor del ítem 2 o el valor del ítem 3 y así hasta el 5. Multiplico ese valor del ítem, lo multiplico por el peso que viene calculado del alfa de Cronbach, que ya dijimos que idealmente debería ser el que venga de la columna que mencionamos, que era la de Inter-Item Correlation, que es la que mencionó María. No la que mencionó Irving, sino la que mencionó María, pero habiendo asegurado que ya no haya valores negativos, que fue el tema de discusión que tuvimos hace rato.
Esos valores que vienen del alfa de Cronbach son los que vienen aquí como Ws. Y la W y la X, la W es el peso y la X es el valor del ítem, se multiplican en forma iterativa del valor del primer ítem hasta el último ítem. Si son 5 ítems, pues estaríamos hablando precisamente de 5 multiplicaciones.